Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como siempre, queridos niños, en nuestra catequesis que nos tiene que ayudar a crecer en nuestra fe. Y siempre con los temas muy especiales que tenemos que aprender y que tenemos que conocer. Melissa, como siempre, nos acompaña en el día de hoy y nos presenta el tema de hoy. El tema del día de hoy es Subió a los cielos. Muy bien, el tema del día de hoy, queridos niños, vamos a repetir todos juntos. Subió a los cielos. Subió a los cielos. Muy bien, queridos niños, ese es el tema del día de hoy que nosotros vamos a compartir y vamos a conocer. Tenemos que conocer juntos lo que significa que Jesús se sube a los cielos. Y vamos a estar muy atentos como siempre. Yo les pido que siempre tengan su Biblia, porque enseguida ya vamos a leer la palabra de Dios y vamos a mirar desde la Biblia, queridos niños, lo que significa entonces que Jesús sube a los cielos. Vamos a mirar profundamente y vamos a conocer lo que Jesús nos pide y nos enseña a través de la catequesis de hoy. Entonces, les escuchamos a nuestras compañeritas que desde la Biblia, desde la palabra de Dios, hoy nos enseñan qué significa, según la Biblia, que Jesús subió a los cielos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando el cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces estamos nosotros, queridos niños, escuchando y sabiendo lo que hoy en nuestro tema, Melissa, por favor, nuestro tema. Subió a los cielos. Jesús que sube a los cielos, entonces, queridos niños, y así como escuchamos en la palabra de Dios, cómo Jesús frente a sus discípulos va subiendo al cielo, que es esencial y fundamental. Muy bien. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa, queridos niños, y no se vayan, que se llama Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Quo vadis? Tal vez salgan libres hoy. Vámonos ya, Ginepro. Este es el día en que celebramos el pacto del Todopoderoso con su gente escogida. Esperemos que nuestros ofrecimientos le agraden y lo complazcan. ¡Vamos! Alguien viene. Alguien viene. En nombre del Altísimo, ustedes serán liberados. Sus crímenes han sido perdonados. ¡Salvo que no hemos cometido ningún crimen! ¿Acaso no eran discípulos de Jesús? Es que, ¿acaso es un crimen seguir los pasos de un rabí santo? Usted es un hombre libre ahora y su familia lo espera. ¿Eso no es suficiente? No es suficiente, sobre todo cuando pasen 50 días en prisión. ¡Oh, Zacarías! ¡Te extrañé! ¡Estéfano! ¡Juan! Ginepro está feliz de verte. ¿Lo ves? Te reconoce. Siempre reconoce a todos los que han estado con Jesús. María y las otras mujeres te enviaron esto. Pensaron que era justo lo que necesitabas. Observen esto, no hay nada mejor. Créanme, sin duda alguna, este vino es el mejor del mundo. Miren este magnífico caballo. Admiren lo hermoso que es. 3. Sé que es un 3. Lo siento, señor. Será la próxima vez. Ahora sé por qué dicen que no se puede ganar. ¿Qué número, señor? Déjanos entrar. Pueden subir, los otros ya están listos. Creo que los podemos ayudar. Muchas personas de Galilea podrían trabajar con ustedes también. Siempre hay trabajo para quien quiere. Todavía me parece escuchar su voz. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Seremos perseguidos toda la vida, pero yo siempre creeré en su reino y divulgaré su mensaje de amor aún bajo el riesgo de perder mi vida. Su recuerdo debe estar fresco en nuestras mentes y en nuestros corazones, ya que Él nos brinda fortaleza. Siempre recordaré aquellos momentos compartidos.
¿Cómo ha estado la pesca hoy? ¿Cómo han estado? No hemos podido pescar nada. Lancen sus redes otra vez y serán recompensados. ¡Tengan fe! ¡Tengo una red llena! Es la gracia del Señor. Compartamos este pan. Pedro, dime, ¿tú me amas? Maestro, tú puedes leer mi corazón y sabes cuánto te amo. Alimenta a mis corderos y ve y predica mi palabra. Amigos, así como mi Padre me envió, yo los envío. Vayan y prediquen mi palabra a todas las naciones, bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que les he enseñado, porque siempre estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Hombres de Galilea, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Jesús ha sido llamado al cielo por su Padre, pero no teman, Él volverá. Por siempre y para siempre, es la palabra de Dios, que así sea. ¿Sabes si alguien ha entrado hoy a esa casa? Realmente no lo sé, pero dime, ¿por qué quieres saber? Sí, esta mañana. Creo que eran 2 y que llevaban un burro también. ¿Y sabes si alguien salió? No lo sabría decir, pero no he visto a nadie. Creo que tendremos que esperar hasta la noche. Cuando salgan en grupo, esa será la prueba de que están conspirando contra nosotros y los llevaremos a prisión a todos. Este lugar es muy concurrido, no queremos problemas. ¿Pero de qué los están acusando exactamente? De conspiración criminal para derrocar el orden establecido. No debemos olvidar, amigos, que Él escogió a cada uno de los 12 personalmente, pero uno entre nosotros, Judas, lo traicionó. Y yo, a mi pesar, lo traicioné también. Brillante operación, señor. Esta noche ha desaparecido para siempre la estrella que protegía al Nazareno. Ahora debemos deshacernos de todos sus discípulos. Olvidarán que existió. Esos discípulos huyeron como un rebaño de ovejas perseguidas por leones. Y se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. Era hijo de muchos y padre de nadie. Yo estuve allá y escuché todas esas cosas terribles de nuestro amado Maestro y no hablé en su defensa. Oh, tú estabas también con el Nazareno, ¿verdad? No, te equivocas, mujer. Ni siquiera lo conozco. Ya no pienses más en lo que pasó. Pero yo negué a mi Señor más de una vez, y eso nunca me lo perdonaré. Cuando Judas cometió tan terrible crimen, un gran remordimiento se apoderó de su alma, pero ya era tarde. Él fue a donde le pagaron por traicionar a Jesús, lanzó las 30 monedas de plata en sus caras y se suicidó. El lugar que Judas Iscariote dejó está vacío y debe ser llenado por alguien escogido por nosotros. Está escrito en el libro de los Salmos: su morada se volverá un desierto y nadie vivirá ahí. Alguien más realizará su labor.
Debemos escoger a alguien que haya estado con nosotros desde el principio, que también haya visto su resurrección. Permítanme proponer a José. Él ha estado con nosotros por mucho tiempo y es un hombre muy justo. Propongo a Matías. Él es devoto del Señor y también ha estado con nosotros siempre. Rojo para Matías, negro para José. Cubre tus ojos y toma una, Andrés. Confía en Dios, Él guiará tu mano. La roja, Dios escogió a Matías. ¿Yo? Matías, desde hoy eres uno de los 12 testigos de Jesús. ¡Qué peligro! ¡Mírenla! ¿Muerde? ¿Qué está pasando? ¡Es una tormenta! ¡Fuego! ¡Es una señal de Dios! Un fuego que nos extingue como la zarza de Moisés. ¡Síganlo! ¡Cúbrete! ¡Dame la mano! El fuego del Todopoderoso. ¿Qué querrá decir? Es increíble, es increíble. Sí. Alabado. Gracias, Dios, gracias. Gracias. Pueblo de Jerusalén, hermanos y hermanas de Israel y de tierras lejanas, ustedes han visto los prodigios del... Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es el tema, queridos niños? Quiero que todos digan, pero con fuerza, desde aquí quiero escucharla a todos los que están en su casa. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Subió a los cielos. Jesús que sube a los cielos, queridos niños, y como escuchamos en la palabra de Dios, en la palabra que Jesús nos narra hoy, que nos cuenta, entonces aprendemos de que Él está a la derecha de Dios Padre. Ese significado también es lindo. Vamos a escuchar ahora qué quiere decir que Jesús subió a los cielos, queridos niños. Le escuchamos a Melissa y estén muy atentos y comiencen a copiar las cosas más importantes, queridos niños. Jesucristo subió a los cielos por su propio poder a los 40 días de resucitado, en presencia de los apóstoles y numerosos discípulos. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que Jesús sube a los cielos, dice, después de ¿cuántos días, queridos niños, querida Melissa? 40 días. Después de 40 días, Jesús se sube a los cielos. Jesús se encuentra entonces de nuevo con Dios Padre en el cielo. Y Él estaba, dice, rodeado de sus discípulos, de la gente que lo conocía, que lo quería, a quienes Jesús se les apareció después de su resurrección. Y ahora entonces, después de haber compartido y estado con ellos 40 días, queridos niños, Jesús que sube a los cielos. Vamos a seguir escuchando y estén muy atentos a nuestra catequesis del día de hoy. Jesucristo, en cuanto que es Dios, está en todas partes.
y en cuanto hombre, está solamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que esto es importante que sepamos? Jesús hoy se encuentra con nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Esta es la realidad física, queridos niños, que nosotros tenemos de Jesús. Jesús con su cuerpo y con su sangre en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy también nosotros tenemos tantas lindas devociones, tantos lindos encuentros para adorar a Jesús, para encontrarlo a Jesús con su cuerpo y con su sangre, en la Eucaristía, en la misa y luego en el sagrario, queridos niños. Entonces, cuando vayamos a la misa, vamos a adorarlo ahí con su cuerpo y con su sangre, resucitado en medio de nosotros. Y también, queridos niños, cuando vamos a la iglesia, vamos a buscar ese lugarcito donde está Jesús con el Santísimo Sacramento. Es decir, con el sagrario. En ese lugar le encontramos a Jesús vivo, presente, resucitado. Vamos a escuchar más, queridos niños, sobre la catequesis del día de hoy. Jesús dijo a los apóstoles: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy allá a prepararos también un lugar para vosotros. Después volveré para llevaros conmigo, a fin de que también estéis donde estoy yo. Entonces, queridos niños, se dan cuenta la bondad y el amor de Dios. Jesús nos cuenta y nos dice: ahora que yo he resucitado, después voy a subir al cielo. Me voy allá, pero allá en ese lugar hay tantos lugares para todos. Todos tienen un lugarcito al lado de Dios. Pero para eso entonces Jesús prepara, dice, lugar. Les voy a preparar un lugar para que ustedes vengan también aquí conmigo en el cielo y estemos juntos por la gloria eterna, dando gloria y alabanza a Dios nuestro Padre. Y entonces, queridos niños, esto es lindo que sepamos que nuestra vida aquí en la tierra tiene que ser esa vida que siempre camina hacia Dios, la vida que siempre camina hacia el cielo. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer bien las cosas, porque Jesús nos llama a vivir siempre en la bondad, queridos niños. Bueno, entonces vamos a escuchar la última partecita, queridos niños, lo que significa que Jesús sube al cielo. Es la ascensión de Jesús al cielo. La ascensión de Jesús fue un triunfo apoteósico. Se elevó victorioso sobre todos sus enemigos y triunfalmente se llevó tras de sí a las multitudes de redimidos que había sacado de la muerte. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí entonces Jesús, después de la resurrección, ya hemos estudiado también. ¿Se acuerdan que Jesús descendió, decíamos, a los infiernos? Ahora nos vuelve a recordar. El descender al ínfero quería decir ir a recuperar a todos los que estaban en la oscuridad de la muerte. Solamente con la resurrección de Jesús somos redimidos, somos sacados de la muerte y llevados a la gloria de Dios Padre. Y por eso dice, la ascensión fue un triunfo apoteósico, queridos niños. ¿Qué quiere decir esa palabra? Vamos a repetir. ¿Cómo se dice, Melissa? ¿Qué triunfo? Triunfo apoteósico. Apoteósico quiere decir, queridos niños, que es un triunfo máximo. Todo verdaderamente se centra en eso y es un triunfo glorioso, enorme, quiere decir. Algo apoteósico. Bueno, queridos niños, así también tiene que ser nuestra resurrección. Y nuestra resurrección sucede cuando nosotros somos capaces de levantarnos, de mirar siempre hacia adelante y de crecer bien y ser buenos en nuestra vida. Muy bien, queridos niños, ahora entonces vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es el tema, queridos niños, del día de hoy? Subió a los cielos. Subió a los cielos. Muy bien. Entonces, Jesús que sube a los cielos. Vamos a ver entonces estas preguntitas del día de hoy que todos tenemos que aprender, todos tenemos que saber. Tengan allí su cuadernito y tengan algo para escribir. Querida Melissa, queridos niños, la primera pregunta, a ver si somos capaces de responder. ¿Cuándo Jesucristo subió a los cielos? Jesucristo subió a los cielos por su propio poder a los 40 días después de resucitado. Muy bien, entonces Jesús que sube al cielo, queridos niños, después de 40 días de estar entonces con sus discípulos, después de haber compartido entonces la resurrección, después de haberse aparecido, después de haber dejado a los testigos de su resurrección, que fueron sus mismos discípulos, queridos niños, que estuvieron con él. Y ahora, queridos niños, vamos a la segunda preguntita. ¿Dónde está ahora Jesucristo? Esta es la segunda preguntita, queridos niños. Vamos a ver si saben responderme. ¿Dónde está ahora Jesucristo? Jesucristo, en cuanto Dios, está en todas partes, y en cuanto hombre, está en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Muy bien, ¿se dan cuenta, queridos niños? Entonces, después de la resurrección, nosotros le tenemos aquí a Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Qué lindo que es esto, queridos niños, que sepamos que Jesús está con nosotros, que sepamos que Él está en la Eucaristía, que Jesús entonces nos acompaña siempre, pero ya resucitado. Y ahora noten, queridos niños, la tercera preguntita. ¿Con qué palabras, queridos niños, es esta tercera preguntita? Consoló Jesús a sus discípulos porque ellos estaban sufriendo que Jesús ya iba a subir al cielo. ¿Cuáles son, querida Melissa y queridos niños, las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos al subir al cielo? Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchos lugares. Voy allí a prepararles un lugar. Muy bien, voy allí a prepararles un lugar. Quiere decir, queridos niños, que todos estamos llamados por Dios para vivir con Jesús en el cielo. Es por eso que tenemos que esforzarnos, procurar ser buenos. Como siempre nosotros decimos, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Melissa, ¿qué es lo que nosotros siempre decimos? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Muy bien, esa es la forma como tiene que vivir el joven, el niño y también toda nuestra familia. Ser buenos cristianos, ser asiduos a la misa, a la confesión y todo lo que necesitamos. Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Desde chiquititos tenemos que prepararnos para ser buenas personas. Muy bien, queridos niños, y ahora vamos a rezar juntos a nuestra madrecita. Vamos a poner juntas nuestras manos y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, nos volvemos a encontrar con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.